muchas ganas de bailar, aquí estamos para ponerle buena energía, porque sí, el Ecuador tiene de todo, tiene cosas que nos llenan de emoción, tiene paisajes, tiene bellezas, pero penosamente hay cosas que a veces sí no nos hacen sonreír mucho, ¿no? Cuando la naturaleza se ve afectada por un incendio tan terrible como el que se vivió en las horas de ayer, ¿no? 3 días de ese incendio de lleva. Terrible, sí, se ha estado viviendo algo muy fuerte en la zona del Chiche, muy penoso lo que se ha vivido también, atentados ayer en la zona centro-norte de la capital, 3 o 4. Tres o y 4, me parece ¿no? que dos que en la madrugada, pero que parece que ayer se va sumando algunos de Yo vi nivel una nacional. camioneta pequeño, ¿no? Terrible, no sé ni cuántos mismos son, Es más, pero justo viniendo para acá, nos corrige la jefa, 2. viniendo para acá, pues que con Steffi tuvimos la mala suerte de toparnos con una de las camionetas de la 12 de octubre, toda incendiada ahí, pero... Aparte del tráfico, ¿no? Sí. Justo dice, aparte del tráfico que se hace ahí en la 12 de octubre, tenaz, justo estaba el auto, uno de los autos que explotaron el día de ayer, y bueno, estamos tristes en realidad, porque nuestro país siempre ha sido un país tranquilo, un país de paz, y lastimosamente en los últimos meses hemos visto una ola de violencia que queremos que termine y que de alguna forma nos lleva a vivir con ese miedo miedo colectivo de que qué pasará el día de mañana. Entonces, llamar a la calma, también llamar a la gente a que pueda sumar en vez de restar. Mis llamados es a la justicia, queridos compañeros, porque se detiene a personas presuntamente vinculadas a este tipo de situaciones. Y digo presuntamente porque las investigaciones deberán determinarse que estas personas estuvieron o no vinculadas, pero estas personas sí con antecedentes. Hace horas estuvieron detenidas y salieron como si nada. Y ayer hablábamos que sí, se sentó un precedente porque se da 3 años de detención a una persona que estuvo vinculada a maltrato animal. Se siente un precedente, lo aplaudimos, por supuesto, pero sí, 3 años una persona que estuvo vinculada al maltrato animal, y nos parece muy correcto que ese tipo de cosas sucedan. Pero personas que están vinculadas a asaltos, a violencia, asesinato, muchas veces, extorsión, vacunadores, salen. Es un tema de las cárceles de nuestro país, entra y sale, pase nomás, salude nomás, es un monopolio, ¿no? Pase y siga, pase y siga, pase y siga. ¿Qué pasa con la justicia de este país? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El llamado es a la justicia, ya, porque por más esfuerzos que haga la policía, por más operativos, por más que pudiéramos llegar a tener o tecnificar la policía y tener la mejor policía del mundo, ¿de qué sirve que la policía se juegue en el físico atrapando a delincuentes cuando la justicia los deja libres en horas? Oiga, en horas, es que es literal, 8 horas, tristemente, es nada. Yo vi las noticias, o sea, ver las noticias de acá ya se está volviendo como un deporte extremo, ¿no? Porque lo deprime a uno, lo deja mal. Y claro, leía que a una banda de extorsionadores que les capturaron hasta infragantis y todo. Libres después por un juez que no les dictó prisión preventiva ni nada, y les da unas medidas de que no pueden salir del país, pero si ellos salen del país como quien no quiere, como pero por su casa y todo. Y siguen haciendo lo mismo. Debemos cambiar, tenemos que tener los jueces sin rostro, porque claro, también me imagino cómo deben sufrir las amenazas los jueces, nuestros jueces. Jueces sin rostro, donde tengan una condena, uno de estas personas que son, que llevan una vida de delincuencia, de extorsión, de narcotráfico, donde sepan que un juez les condenó y ellos no sepan qué juez fue, de qué parte, de qué provincia, de dónde vino, porque realmente sí estamos viviendo en un país que tristemente ya no es seguro. Dejémonos de cosas, y esta es mi opinión personal. Aquí se necesita mano dura. Y hay que ver, sí, cómo ha cambiado El Salvador, y muchos dirán no, y se habla, y hay personas que hablan mal del presidente, del señor presidente Bukele, y que es un modelo extremista. No, señores, los derechos humanos son para los humanos derechos, y se acabó. Exactamente. Punto. Se acabó. Porque hay personas que sí, no, que los derechos humanos, el día que les toque enfrentarse a usted o a su familia con uno de estos desalmados a los que no les importa un bledo,
apuntarle con una pistola, disparar o matarlo a usted o a uno de sus familiares, ahí veremos si existen los derechos humanos o si salimos a defenderlos con capa y espada. Oiga, así gordo, nomás son las cosas. Hay que tener mano dura y hay que exterminar a los delincuentes. Y tristemente yo siempre digo que Ecuador es un país que tranquilamente podría vivir del turismo, porque tenemos maravillas de acá donde podemos crecer. Es triste ver cómo países como Canadá les dicen a sus mismos canadienses, a sus mismos ciudadanos, no vayan a Ecuador. Tienen prohibida la ida a Ecuador porque no sabemos qué les va a pasar. Muchos países donde un país donde tranquilamente podría vivir del turismo, estamos bloqueados por la delincuencia, por el miedo, por los secuestros. El miedo. Realmente muchas veces las mismas personas que dicen, a ver, no podemos seguir explotando el petróleo, necesitamos vivir del turismo. Las mismas personas que dicen eso son los que no quieren limpiar la delincuencia para que se pueda fomentar el turismo. Entonces, si no vas a limpiar la delincuencia, si no quieres permitir que se limpie la delincuencia con mano dura, no vas a poder tener turismo. Entonces, solo uno o lo otro. No puedes ser tibio. Aquí tienes que ser fuerte. Aquí tienes que tener mano dura. Y aquí tienes que hacer lo que se tenga que hacer. Leyes fuertes. O sea, así es. Si tienes que mandarles a un islote en medio de la nada a los delincuentes, te tendrás que mandarles allá. Pero no vieron cómo estaba la cárcel ahí en Guayaquil. Tenían hasta un criadero de tilapia. Les falta la franquicia de postrecitos y cafés ahí, como alguna vez alguien puso en un tweet. Es la verdad. ¿Qué les falta? Mi mensaje para todos los ciudadanos, yo creo que ya estamos, los ecuatorianos estamos viviendo pues mucha delincuencia, estamos viviendo mucha corrupción, estamos viviendo mucho tema de secuestros, de extorsión, de narcotráfico. Yo creo que sí tenemos que poner más de parte el granito de arena. Si ya estamos viviendo esto, si ya estamos viendo eso, si usted sale manejando, póngale buena onda. Porque aparte de tener todo eso, toparse con un tipo que maneja mal, con un peatón que no respeta el paso cebra, con alguien que no respeta el transporte público, ya es suficiente con lo que tenemos que soportar. Así que hoy en día tenemos que ser mejores ciudadanos. Martini, ¿cómo quieres que el ciudadano común te respete las leyes si los que conducen el país roban y siguen paseándose campantes y vuelven a votar por ellos y siguen como si nada? Si los delincuentes que roban, asaltan, vacunan, llegan, van a la cárcel 2, 3 horas y listo. Y una persona muchas veces por una pensión alimenticia, que es cierto, que hay que cumplirla, creo que sea, pero muchas veces hay personas que se quedan sin trabajo y a eso sí les llevan de las orejas y les tienen el tiempo que tengan que estar ahí encerrados, ahí guardados, cuando, insisto, quienes matan, quienes roban, quienes asesinan, van y pasan horas en la cárcel. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo puede cumplir las leyes, respetar un semáforo, una ley de tránsito, cuando los verdaderos delincuentes campean, la delincuencia campea, nosotros podemos ser mejores ciudadanos, ya que no podemos, y yo creo que cuando seamos mejores ciudadanos podemos exigir más cosas, porque claro, uno está cumpliendo la ley, uno se está esforzando por cero, o sea, por lo menos es meterle buena onda, porque claro, ya estamos viviendo en un país de violencia, y aparte que si te topas con un vecino que puede ser violento, que puede ser porque ya nadie está respetando ninguna ley, porque ya nadie respeta la autoridad, porque ya nadie respeta nada del otro, entonces estamos viviendo ya en un pueblo, en un país sin leyes, a la buena de Dios, a lo salvaje. Entonces sí, también no hay que descuidar eso, porque claro, seguimos viviendo en comunidad, siga teniendo respeto a sus vecinos, siga teniendo respeto hacia el peatón, siga teniendo respeto, porque si seguimos así, esto se va a volver totalmente salvaje. Los sicarios campean en moto y usted equivóquese, va a salirse el pico y placa de las orejas. Terrible. Y de alguna manera también cuidarnos entre nosotros, ¿no? Como decía Martín, que nosotros hagamos comunidad, que estemos pendientes del uno, que sí, qué sé yo, salió de vacaciones del vecino, darle chequeando su casa, estar pendiente, ser comunidad, de alguna manera ayudarnos entre nosotros, porque si no, ¿quién? O sea, tampoco podemos vivir en nuestra burbuja sentaditos, aquí no me pasa nada, y no mirar más allá. Pero pero estar pendiente. El miedo con el que vivimos, el miedo siempre se refleja, con el que vivimos siempre se refleja de muchas formas en el ser humano, que puede ser con violencia, que puede ser con temor, que puede ser muchas cosas. Oye, yo manejando ya he visto muchas personas que están a punto de bajar
pelearse y darse de puñetes. Y claro, esos puñetes pueden terminar en la muerte de uno. Todo por este miedo en el que estamos viviendo, todo que se refleja con furia, que se refleja con odio, se refleja porque todos estamos asustados. Entonces, cuando uno maneja... Y furiosos. Oiga, y furiosos. Hay una furia y una indignación contenida en cada uno de los ciudadanos que lastimosamente... Se puede ver reflejada en cualquier cosa. En cualquier cosa, sí. Así es, mi querido En un Martín. animal, en un perrito, en el que se me atravesó y ya se están bajando. Y yo decía, Dios mío. Con la misma familia, porque a veces hay tantos problemas también dentro del hogar. Estamos todos alterados, con los nervios de punta, el estrés a flor de piel y nos desquitamos con nuestras propias familias y tampoco está bien. Empecemos por nuestra casa, empecemos por tener armonía en el hogar, tratar de estar con el nivel de estrés un poquito más bajo, dejar los problemas en el trabajo si se trata de trabajo, empezar desde la casa, porque la casa es donde nosotros tenemos la base de la sociedad. Ahí enseñarles a nuestros hijos a ser gente de bien, enseñarles a ellos a ser respetuosos, a ser amables, a no robar, a no mentir. Por ahí deberíamos de empezar. Oiga, todos por la base que es la base de la sociedad, que es la familia. Opinión, acá mi humilde opinión nos pone una televidente, mi humilde opinión, ¿dónde está o en qué trabajo efectivo está haciendo el 911 que vigila? Parece que no hay nadie quien trabaje y coordine con la policía, militares y la policía que trabaja de inteligencia. Pues dice por acá un televidente, pero bueno, aquí estamos también para hablar de estos temas que son importantes. No, somos humanos, somos humanos, vivimos en una sociedad, somos absolutamente humanos, todos los que estamos frente y tras la pantalla, y realmente nos duele como ecuatorianos porque todos compartimos el mismo territorio, todos compartimos el mismo país, vivimos aquí mismo, y bueno, somos quizá la voz de todos, muchos compartirán lo que decimos, muchos estarán en contra de lo que decimos y está bien, ¿no? Es la libertad de expresión y se llama democracia, exactamente. Somos la voz de la calle, creo yo, de lo que vemos en la calle, de lo que vivimos. Pero es lo que se siente. En fin, pero bueno, vamos a olvidarnos un momento. Vamos a ponerle buena onda a la mañana. A ver, tenemos una mañana espectacular. Respiren. Respiren, suelten y Santi, cámbiame esa música informativa, ponme algo más alegre para ponerle inyectar de diversión. Una canción linda de Esmeraldas. Vamos. Oiga, miren, esta música, tenemos música afro aquí. Día Internacional de los Afrodescendientes, de nuestros queridos afroecuatorianos, también país multicultural. Y hoy día tenemos esa música que nos van a mostrar, que nos va a enseñar a bailar, llena de energía, llena de alegría. Eso está complejo, ¿no? El aprender a bailar. En Esmeraldas, los chigualos, que son muy famosos, muy conocidos. También tenemos, pues, en la provincia de Imbabura. ¿Cuál es la bomba? La bomba. Tremendos temas. ¿Pero qué tienen que las manos? Y también tenemos, miren, aquí yo les estoy mostrando estas entradas. Hoy se está estrenando la película Sound of Freedom, Sonidos de Libertad, una película que ha hecho revuelo a nivel mundial y tenemos que ir a apoyar a esta película porque es muy bueno el contenido de esta película. Se la puede llevar. Así que ustedes tienen que participar, ¿sí? Nuestra community manager va a subir a Instagram una foto, ya está en Instagram la fotografía, y bueno, tienen que interactuar con esta foto para que ustedes se puedan ganar. Tenemos 3 entradas, ¿no? A ver, 3 pases dobles. Son 3 pases dobles. Aquí se va uno, aquí se va parejas a ver esta película. Para que puedan ver, pero es para hoy. En la foto en la que yo salgo así. En la foto que salgo así. Ahí puede participar y si no tiene con quién ir, me lleva a mí con confianza. Yo pongo el canguil, yo pongo las colitas y se pone la compañía. Está bueno. Buen negocio está eso. Póngase pilas y empieza a participar rapidito. Breve contexto de qué se trata la película. Ustedes saben, es una película que causó mucho revuelo porque trata este tema tan delicado que es el tráfico de menores. Una historia, es una película basada en la vida real, así es que se lo recomiendo. Por favor, que la vea, que la difunda, que la comparta, porque en realidad es un tema que hay que verlo, por más duro y cruel que sea, hay que verlo y hay que toparlo así como se debe, fuerte, y compartirlo y conversarlo. Además, un tema muy interesante en la cocina. ¿Por qué? Porque nos visita alguien experto en este tema. Muchas veces cometemos errores nosotros en la cocina y uno gravísimo es la contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Cuando nosotros mezclamos alimentos crudos, o más bien superficies o instrumentos de cocina con los que preparamos alimentos
crudos que posteriormente serán cocidos, principalmente el pollo puede ser, o proteínas, Y que para la pueden ser muy ensalada. complicados, y luego ahí La mismo lechuga, preparamos, ahí mismo. exacto, una ensalada de lechuguita o algo que vamos a consumir crudo. Ahí puede ¿Sabes venir el cuál es riesgo, otro? salmonelosis, infecciones intestinales y muchas cosas más. Esos errores, para que no los cometamos y no nos enfermemos, aprenderemos qué no hacer. ¿Sabe cuál es otro también, mi querido gordito? No respetar la cadena de frío. Por supuesto. También. Congelamos esa proteína como que si fuera chiste y eso puede O ser... almacenamos mal nuestros o almacenamos alimentos. mal y esto puede ser foco de bacterias que después afectan nuestro ¿Qué estómago. me habrá Y caído estamos mal? ahí en el baño ahí. ¡Ayúdame, Dios! Bueno, pero también tenemos otro tema. Aparte de este, vamos a hablar sobre cómo detectar la tiroides como tal. ¿Qué causa la tiroides? Vamos a estar con un especialista para que nos cuente sobre este tema tan importante. Así que quédese con nosotros, preste mucha atención porque sabremos qué es y cómo evitar el tema de la tiroides. Muy Y no bien. se olvide de participar. Mira aquí, Martín tiene las Entraditas. entradas para Oiga. esta excelente película que yo les Participe, explicaba. porque la función es hoy a las 7 de la noche, me parece. Es el 7. día de hoy, así que escríbanos, por favor. Hágale, Aquí por está. favor, marcamos una breve No me llevo. pausa. Regresamos con mucho más y recuerden que hoy hay, sí, buena música, sí señor. Están junto a nosotros, miren cuánto talento, cuánta belleza con esta expresión artística. Volveremos al volveremos al vol. No, no. Volveremos a en volver. instantes. Volveremos al volver. Sí señor. Volveremos para... Gracias, mi querida Estefita. Por supuesto, vamos a leer los mensajes. La pregunta del día plantea, mi querido gordito, porque era acerca de la contaminación cruzada. ¿Qué hace usted? Le preguntábamos a usted para evitar la contaminación y daños de los alimentos en casa, ¿no? Hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo, secretos que vienen de generación en generación. El De la vinagre, abuela, digamos. el vinagre, sí, ese es el más usado. Muchas veces se usa ya, que son de libre venta en los supermercados. Estos desinfectantes para las hortalizas, que son a base de yodo, tantas cosas. Pero compártanos, por favor, ¿qué nos dice la gente? Por acá nos dice una televidente, dice... Perdón. Mantenerlos en refrigeración y en lugares limpios. Correcto, ¿no? Congelarlas, nos ponen por acá, pues muy buena opción congelarlas, enfundarlos, evitando el contenido de aire, extrayendo el aire con la aspiradora y refrigerar. Correcto, mire, está haciendo una Necesita esos tips metodología. urgentes. Acá no está dando el uno, sino que ya necesita aprenderlos. Genial. Utilizar toppers que mantienen la frescura de los vegetales. Correcto. Reviso que esté en buen estado antes de utilizar los alimentos. Bueno, eso es bueno. Primero la vista uno tiene que ver, pero a veces te ven bien, pero no están bien en su interior. Correcto. Coloco ¿Qué más? Como uno que parece que está bien, pero por dentro está destrozado. Dice ahí, a ver, coloco la cuchara con el que Una estoy limpia. meciendo. O sea, con la cuchara con la que está meciendo, pues no la mezcla y la deja ahí. Y Esa es tampoco hay que chuparla, Ese ¿no? no Tampoco aplica, hay que ¿no? la Cuando cuchara y prueba, probar. La típica probadita. Al Sí, no, yogur eso no, no. paga el yogur y vuelve la cucharada. No, y qué todo, y se va terrible. Ahí ya... dañando. ¿Qué Si más? pruebo ¿Qué el más? sabor de un alimento, cambio, lavo la cuchara antes de probar otro. Bien. Mire, ese está perfecto. Justo lo que hablábamos. Exacto. El vinagre, yo utilizo para desinfectar las frutillas y las frutas. Pues, pongo Y en el agüita vinagre es y vinagre, espectacular ¡pa! para desinfectar todo. Hasta o para sea, lavar la ropa, mire, si quiere que la ropa esté más limpia, unas gotitas de vinagre, le quita Blanquito. todo, blanquito. Señor. ¿Sí? Es que el tema que cometemos muchos errores al momento de la cocina que pues nos afectan
nuestra salud, sobre todo, pues por eso andamos con ciertos virus o bacterias en nuestro estómago, con dolores estomacales. Y esto creo que también cada vez lo exigen más a los restaurantes, ¿no? Que tienen que manejar ese tipo de esa asepsia, como esos chifas que fueron clausurando por ahí. Dios mío, terrible. Bueno, nadie es infalible, ¿no? Y en ningún aspecto de la vida, porque hasta para ponerse un perfume, ¿sabía usted? Y ahora que son tan caros los perfumes, ¿no? Qué caro, qué... ¿Quiere que le cuente algo? Qué remordimiento que da a veces ponerse un perfume así cuando uno sale a trabajar. ¿Chiste o anécdota? No, Sí, ya. es que yo aprendí que había 3 tipos de perfumes. A ver. El primero que se llama parfum. Que es el parfum es el más fuerte. El parfum. El perfume que vendría a ser. Perfume que es el más fuerte, que vendría a ser estos carísimos, Claro, porque ¿no? tiene poco. concentrado. Ajá, ahí viene el siguiente que le sigue es eau de parfum, algo así. Agua de Que es perfume. un poquito más de agua, y el eau de toilette, de toilette es que tiene más agua. Entonces cada uno Eau de toilette. necesita, tiene diferentes técnicas de uso. El perfume que es mucho más concentrado, pues son en puntitos. El otro que es con un poquito más de alcohol, se lo puede utilizar más. Y el otro que tiene más de alcohol, se lo usa de diferente manera y más uno constante. se lo echa así, como que si Eau de fuera parfum, eau de desodorante. toilette. Eau de parfum, eau de toilette, Eau de parfum vemos les y noter, mais parfum. pour a ver si Martinet tiene les raisons. Puede les noter. Parlez-vous. Lepe le pu, Pepe le pu. ¿Cómo es? Parlez-vous. Pepe Le Pew. Oiga, es que sí, el perfume. ¿La fragancia de tu perfume no dura todo el día? Podrías estar cometiendo uno o varios de estos errores al ponértelo. 1. Ignorar el pH personal. Los perfumes pueden oler diferente y durar variadamente en cada persona, debido al pH único de su piel. Probar la fragancia en el cutis y dar tiempo para evaluar su aroma y fijación es crucial. 2. No considerar el clima. Las fragancias reaccionan de manera distinta en diferentes climas, debido a la composición de sus esencias. En el calor, las moléculas aromáticas del perfume se pueden evaporar más rápidamente, reduciendo su duración en la piel. En el frío puede ocurrir lo contrario, por lo que la fragancia podría ser más duradera. 3. Aplicación en cualquier lugar del cuerpo. Los puntos de pulso son ideales para poner la fragancia, pues la temperatura corporal activa su aroma. Aunque se puede aplicar en el cabello, el cuerpo influye más en la fijación. 4. Falta de hidratación. La piel hidratada tiende a retener el aroma de manera más efectiva. De ahí la importancia de tener el cutis hidratado. 5. Almacenamiento en lugares expuestos al sol o al calor. Es necesario guardar perfumes en lugares oscuros y frescos, como su caja original o un cajón, pues preserva su fórmula y aroma. Por eso se debe evitar los cambios bruscos de luz o de temperatura. Evita estos errores al momento de usar tu perfume y este perdurará por más tiempo. Informó Sofía Denise Molina. El perfume de París. Yo colecciono perfumes y por eso lo aprendí. Entonces, si usted tiene un eau de toilette que tiene más alcohol, lo tiene que usar más seguido. Y el perfume, que es más concentrado solo en los puntos de calor, que puede ser por acá, que puede ser por acá, es mucho más concentrado. Y lo recomendable es que pueda tener un perfume para la mañana, que vendría a ser un eau de toilette. Y en la noche, el parfum para esa cita romántica o esa cita de negocios. Pero ¿cómo nosotros identificamos el pH de nuestro cuerpo? Porque para saber qué perfume tengo que usar y no tener la colección de los 300 perfumes, pues saber qué tipo de pH tengo yo para identificar si es que es un perfume amaderado, si es que es un perfume ácido. Si a mí me encantan los ácidos. Los ácidos, por ejemplo. Y le doy otro tip. ¿Quiere que le dé otro tip para que le dure mucho más el perfume? Se pone un poquito antes de vaselina. En los puntos vaselina y ahí el perfume. Y queda todo grasoso. La combinación de los dos hace que el olor del perfume quede mucho más extensa todo el día. Siempre lleva la vaselina ya. Claro, vaselina, un poquito de vaselina o mezcle vaselina con perfume y eso va a hacer que dure mucho más el aroma en su cuerpo. Pero no se hace grasosito, no queda ahí todo... Yo aproveché para... Un besito por ahí
así, todo grasoso, Ay, ¿no? termina así como que le pegan un beso por aquí, termina como que se hubiera terminado de pegarle los nada, no sé. Es que mantecoso. Ay, no, pues no sé, hay que ponerse mucho. No se va a poner como mapagüira, pues tampoco la vaselina. La vaselina Le también debe sirve ser como que se hubiera comido de los nada. como nada. Sí, No, pues como mapagüira, como Solo nada. poquito, Poquito, con le el pe- dedito, Y la dice, vaselina con el también sirve dedito, para ahorita. humectar e hidratar. Y sobre todo, pues vea, porque usted puede oler un cuidadito. perfume. Usted puede oler un perfume, pero una vez que lo usa con su pH, esa fórmula cambia. Entonces, el olor cambia dependiendo a la persona y el pH que tenga. Entonces, vea cuál es su preferido. Para eso también hay asesores que le van indicando. Yo aproveché ahora esos duty free para traerme vea un pocotón de... La próxima vez nos sentamos a él en el área de entrevistados para que nos hable sobre esto de los Y perfumes, recuerden, ¿sí? hay el Muy bien. parfum, eau de parfum y eau de parfum, toilette. El eau de toilette es el que tiene más alcohol. Entonces, Parece que evapora se más. ha ido a Merci Francia, beaucoup, no a Monsieur Australia. Quintana. Parece que se ha ido a Francia, no a Australia. Ya viene hablando francés. ¿Sabe aquí. cuáles son mis fuentes? TikTok. Ah, Uno aprende en TikTok, mire. Bien Uno está, aprende en TikTok. se le felicita, pero bueno, la mejor manera para que le dure más el perfume es no usarlo nomás, no Sí. le saca el cajón. Pero bueno, ahí A está, las buenos mujeres les consejos. encanta, ¿sí o no? Un hombre que huela bien, ya yo son 10 puntos sumados. sí, ya. sí, Mire. sí. ¿Sabe qué? Mejor dejemos por un ratito el perfume porque es tiempo de hablar de tiroides, es tiempo de Tiroides. nuestra salud. Y bueno, estamos ya aquí para compartir el segmento Nuestra Salud y tenemos un invitado especial. Él es Cristian García, especialista en enfermedades de la glándula tiroides. Hoy vamos a hablar sobre cómo detectar los problemas en tiroides y cómo eso afecta a nuestra salud como tal. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Siempre un gusto poder compartir con la comunidad temas tan interesantes y sobre todo de patologías tan frecuentes como la tiroides. Bueno, sabemos, o yo conozco un poquito, que la tiroides tiene que ver con una hormona, ¿no? La hormona la T4. Explícanos un poquito eso para que la gente sepa cómo avanza esta enfermedad y cómo podemos también detectarla. Sí, creo que debemos topar algunos antecedentes que es muy importante, sobre todo para las personas que padecen algún trastorno de la tiroides. La tiroides es un órgano pequeñito que está aquí en la parte anterior del cuello. Es un órgano que cumple una función, produce hormonas. Estas hormonas nos ayudan a mantener el equilibrio y metabolismo normal en nuestro organismo. Es una glándula tan pequeña que no la debemos sentir, debe tener una forma normal y debe funcionar normal. Y ahí viene el problema. Cuando se altera la función, que es uno de los temas que podemos tratar, se puede producir hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y quizá el tema más frecuente actualmente es la alteración en la forma, presencia de nódulos, tumores. Tumores o nódulos es algo sinónimo cuando hablamos de la glándula tiroides. Correcto, doctor. Nos dice que es bastante común esta situación. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente cuando hay algún tipo de trastorno en esta glándula tiroides? He oído hablar que hay temas de esos de sentir fríos, alteraciones de temperatura, subidas o alteraciones de peso. ¿Qué es lo que los síntomas o señales de alerta para que una persona pueda acudir al especialista? Sí, ahora que debemos tener ya la atención de nuestro público, creo que vale la pena destacar que todos los problemas de la tiroides son solucionables. Y muy bien. empezando por ahí, pues sí, los trastornos de la tiroides nos pueden llevar a problemas funcionales. Hipotiroidismo, que es el más frecuente, o hipertiroidismo, que en sus estados que no estén controlados, es normal, es muy fácil o muy simple poder controlarlos, pero cuando ellos no están controlados, se puede producir fenotipos, es decir, características propias de los pacientes con estas alteraciones. Por ejemplo, el paciente con hipotiroidismo es un paciente que puede subir de peso más fácilmente, es una persona cansada, una persona que se le nota agotada, que tiene trastornos digestivos, de estreñimiento. Generalmente es como un biotipo de estas personas. Ojo, quienes no están en tratamiento. Quienes lo están, pues ya no deberían tener estos problemas. Y las personas que tienen el otro extremo, el hipertiroidismo, sobreproducción de hormonas, pueden tener una característica de ser más irritables, están más estresados, ansiosos, son más delgados, sus ojitos suelen ser más saltones, tienen intolerancia al frío. Entre otras características, nombramos las más frecuentes. Doctor, y por ejemplo, estas, ambas, ¿no? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿se
¿se curan? O sea, porque Sí. claro, la persona empieza con su tratamiento, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? Va una vez que esto ya esté bien. Exacto. ¿Pasa algo más? La patología más común sin duda es el hipotiroidismo, es decir, déficit de hormonas. Ya. El déficit de hormonas nos conduce a las características mencionadas. Debemos hacer un examen de sangre para saber qué cantidad de hormonas debemos administrar al paciente y sí, se puede controlar. El paciente deberá tomar una pastilla que se llama levotiroxina en ayunas todos los días a la dosis calculada para cada paciente. No es la misma para todos. Ok. En tanto que, y de esta forma se mantendrá un control normal, el paciente regresa a sus actividades normales y continúa la vida normal. Es tan frecuente que seguro alguien en casa tiene un paciente o un familiar que toma medicación. Y la segunda patología del hipertiroidismo es un poco más compleja, pero se puede controlar. También existen medicamentos para frenar la sobreproducción de hormonas y actualmente procedimientos mínimamente invasivos para evitar recurrir a la última instancia que puede ser la cirugía. Doctor García, ¿es verdad que estas complicaciones o trastornos de la glándula tiroidea son más comunes en las mujeres? Uno. Y segundo, el tema del cáncer de tiroides es bastante común. Ya. Las patologías de la tiroides tienen una preferencia, por así decirlo, por el género femenino. Las damas, por su naturaleza, tienen un ciclo periódico menstrual, el cual sus hormonas predisponen a tener algunas patologías con más frecuencia que los caballeros. Sí, la posibilidad de tener patologías de una dama versus un hombre es 20 a 1, es mucho más frecuente en las damas. Y por el género simplemente, ¿no? ¿Y qué sucede con el cáncer de tiroides? Nuevamente, aún siendo cáncer también es solucionable, es curable, hay tratamientos. Ecuador se destaca a nivel mundial por una característica. Somos el tercer país actualmente con la incidencia más alta en cáncer. Dentro de los estudios que he podido realizar con muchos colegas, no estoy solo yo a cargo de esto porque las enfermedades tiroideas necesitan un trabajo multidisciplinario. Hemos determinado que existe una prevalencia, una predisposición, sobre todo en la serranía. Las ciudades de altura tienen una incidencia más alta que la región costera y amazónica. ¿Por qué motivo se determinó? Tal vez filogenética, es decir, la ancestralidad, consumo de nuestros propios alimentos, genética y pues tal vez estar en una zona volcánica de gran saturación. Nosotros tenemos mucho volcán alrededor en un país tan pequeñito. Solamente se puede comparar con poblaciones semejantes del sur de Italia. Existe un antecedente tan grande de actividad volcánica donde la incidencia, segunda incidencia más alta es Italia. Solamente en primer lugar Corea del Sur, Italia, Ecuador. La incidencia actualmente es de 28 por cada 100.000 habitantes. Wow. Y doctor, por ejemplo, ¿esto afecta más a la gente adulta por sobre los 40 o gente que está en sus 30? ¿Cuál es la edad promedio afectada con esto de la tiroides? Recordando, la glándula tiroides, nosotros nacemos con la glándula, pero la tenemos presente inclusive desde la gestación. En la gestación la glándula está creciendo, empezando a producir hormonas, pero podría haber fallas inclusive durante la gestación, hipotiroidismo congénito, es decir, nació sin glándula o no produce, pocos casos por suerte. Puede haber alteraciones a los extremos de la vida, infancia o edad adulta, también es menos frecuente y el grupo de mayor incidencia se encuentra entre los 30 y 50 años con más prevalencia de patologías. ¿Cómo se determinan este tipo de alteraciones, doctor? ¿A qué examen se deben someter los pacientes? Bueno, debido a que la incidencia es tan alta, he percibido que la preferencia de los pacientes buscar atención en forma preventiva les permite determinar también en forma oportuna alteraciones. Es importante que el paciente acuda a un especialista para no excedernos tampoco. Realizar un examen en sangre, medición de los niveles hormonales es importante. Las damas generalmente en edad reproductiva, ellos acuden al ginecólogo donde ellos en forma rutinaria también lo pueden pedir. Y quienes deseen hacerlo en forma preventiva, con antecedentes familiares que les lleven a buscar esa necesidad, deben ir donde un especialista, ojo, en examen de sangre. Pero también debemos tener atención con los trastornos estructurales, es decir, si aparece un tumor o un nódulo, generalmente nosotros no lo percibimos. A veces es nuestro vecino, nuestra esposa, nuestros familiares, quien dicen, tienes un nódulo aquí en el cuello, mira, parece un bulto, se topan. En ese momento, acudir también de un especialista. Pero también podría haber alteración en el tono de la voz, dificultad al pasar los alimentos, o los caballeros cuando usan corbata sienten una molestia ahí y empieza ahí la indagación. Doctor, para terminar ya una última pregunta. El paciente que se curó de tiroides, la paciente que se curó de tiroides, ¿puede volver a tener
puede volver a tener en el futuro tiroides? Pienso que nuevamente hay que dividir en las posibilidades. El hipo y el hipertiroidismo se puede controlar, se puede manejar y se los puede mantener estables a los pacientes con medicación o tratamientos. Es una brecha muy larga en cuanto al manejo y a la orientación del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides tiene una gama muy amplia de presentación. En forma resumida, el cáncer pequeñito se puede curar en forma inicial y definitiva tan solo con tratamientos pequeños, pero el cáncer avanzado requiere tratamientos más complejos. El cáncer de tiroides, un paciente siempre va a ser diagnosticado, siempre va a llevar consigo paciente con cáncer de tiroides y en la vida se podrá determinar si está libre de enfermedad o tuvo una recaída. Es decir, las patologías de tiroides se controlan, se observan, se pueden curar, pero muchas de ellas necesitan observación a largo plazo. Okay. Finalmente, doctor, solo para cerrar antes de en general se necesita llevar algún tipo de, qué sé yo, alimentación especial, tanto para las personas que quieran prevenir algún tipo de alteración con la tiroides o ya posterior a esto y en este tratamiento, digamos, para nivelar estas alteraciones, o es algo inevitable o que no depende tanto de una dieta o estilo de vida? Sí, ese es un tema bastante delicado porque en nuestro medio, en nuestra población, existe estigma a algunos tipos de alimentos. Cuando yo recibo a mis pacientes dicen, no debo comer el brócoli. Pero yo no puedo sacar ese estigma de la población porque todo el mundo escucha el brócoli y piensa en tiroides, ya no puedo hacerlo. Lo cierto es que existen solo dos escenarios que debemos tener atención con los alimentos. El primero, cuando el paciente tiene hipertiroidismo, debemos evitar algunos, entre ellos enlatados, embutidos, gaseosos, colorantes, alimentos procesados en otras palabras. Y los pacientes que van a recibir tratamiento por yodo radioactivo. El resto de pacientes con hipotiroidismo inclusive o en seguimiento de cáncer pueden tener una dieta normal, sin restricciones. Excelente. Listo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Importante información. Ya sabe, tal vez si nos ayuda con sus contactos, si alguien lo quiera contactar para que puedan hacerle las preguntas. Sí, con mucho gusto hacer. pueden encontrarnos. Soy el doctor Cristian García. Nuestro número del consultorio para atención permanente es el 022-50-60-20. Estamos muy gustosos de atenderlo con todo lo necesario para poder tratar enfermedades de la glándula tiroides. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Cristian García, especialista en enfermedades de la glándula tiroides, estuvo junto a nosotros. Vamos a marcar una breve pausa, pero al volver hay cosas muy interesantes. ¡Marimba! Tenemos sí, marimba. Vamos a bailar un poquito aquí con esa música rica esmeraldeña. Y también lo de la contaminación descendientes y, por supuesto, ese tema que tanto nos interesa, la contaminación cruzada, cómo evitar estos errores que cometemos muchas veces de forma involuntaria. Resolveremos dudas, mitos, verdades y cómo aprender a tener las mejores prácticas en nuestra cocina. Ya venimos. Muchísimas gracias. Su aporte será importante, compañeros, también. Tema interesantísimo, un aporte, creo yo, valiosísimo a ustedes, queridos televidentes, para todos nosotros. Tania Arias nos acompaña esta mañana, ella es ingeniera en alimentos. Gracias por estar aquí y bienvenida. A ver, creo que esto nos va a faltar muchísimo tiempo. Vamos a tratar de sacarle la máxima información a Tania. Bienvenida. ¿Cuáles son los errores que cometemos más en el día a día al momento de preparar nuestros alimentos? Nos hemos acostumbrado en nuestro país a decir, algo creo que me hizo daño, y muchas veces podemos estar bastante afectados por algo, por un errorcito que no nos dimos cuenta. Bienvenida. ¿Cuáles son los errores más comunes? Buenos días. Bueno, los errores más comunes es mezclar los tipos de alimentos. Tenemos varios tipos de alimentos, por ejemplo, las verduras, las frutas, y no es lo mismo o no tiene la misma cantidad de microorganismos que una carne o un lácteo. Entonces, si nosotros mezclamos estos alimentos, nos puede dar una infección gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, también hay que considerar el tipo de cocción que tenemos de los alimentos. No es lo mismo un alimento crudo, un alimento cocinado, porque si estos también se mezclan, van a mezclarse microorganismos que no estaban presentes entre el uno o el otro. Entonces, y también, por ejemplo, el tema de los utensilios es súper importante porque nosotros generamos una contaminación cuando mezclamos o reutilizamos sin haberlos lavado a los utensilios como tablas, los cuchillos, pueden ser ollas o cualquier tipo de instrumento que se utilice en la cocina. Correcto. Uno de los más comunes es cuando utilizamos, por ejemplo, la misma tabla sin haberla lavado.
picamos pollo crudo, lo llevamos a cocinar, eso evidentemente al tener ya un hervor vamos a eliminar muchísimo riesgo, pero en la misma tabla sin lavar empezamos a picar una lechuga para hacer la ensalada y eso se va a quedar crudo ahí junto a los tomates. Eso va a llegar a una temperatura de riesgo y ahí es cuando vamos a tener esos problemas. Eso quisiera que le expliques a la gente esta famosa contaminación cruzada que muchas veces se la hace de forma inconsciente. Cuéntanos, por favor. La contaminación cruzada es el transporte de una sustancia perjudicial o un microorganismo a un alimento que ya se encuentra listo para consumirse. Entonces, principalmente tenemos tres formas de contaminación. La primera es de alimento a alimento, es decir, yo tengo un alimento que ya estaba cocinado y de repente cojo, manipulo un alimento que no estaba cocinado y se contamina. ¿Podríamos hacer una simulación, por favor? Claro, tenemos en este caso, por ejemplo, la parte del líquido de aquí de la sangre y si yo empiezo, esto lo tengo cerca y de repente yo por A o B salpico, se salpica con sangre, entonces yo ya genero una contaminación. O estoy manipulando, la segunda puede ser de alimento humano, entonces yo estaba manipulando esto y de repente empiezo también a hacerlo. Entonces la segunda forma de contaminación es de humano a alimento. Correcto. Que también puede ser que yo no me haya lavado las manos, ya sea con la manipulación o que yo salí del baño y manipulé mal el alimento. Y la tercera también es cuando yo utilizo también el tema de las tablas de picar que decía Estevita. Entonces, yo estaba utilizando o picando un alimento crudo y después paso a un vegetal. Entonces, esto ya genera una contaminación hacia el alimento o también incluso mezclar aquí entre tipos de alimentos y cocciones de alimentos. Correcto, correcto. Y esos no van a ir a la misma olla, sino que eso los vamos a consumir ya sea este cocinado o quizá esa cebolla si va a quedar cruda, y ya sea en un aderezo, una vinagreta o una ensalada. A ver, en cuanto al lavado de los alimentos y al almacenamiento, arranquemos con el almacenamiento de los huevos, que es algo importantísimo. Muchos huevitos de campo a veces vienen aquí con unos residuos de excremento de aves. ¿Cómo los deberíamos nosotros preparar antes de almacenar? ¿Dónde deberíamos almacenarlos? Cuéntanos, por favor. En el caso de los huevos en específico, se recomienda lavarlos primero porque ya tienen de por sí una contaminación cruzada por la naturaleza del mismo alimento. Entonces, se recomienda lavarlos y refrigerarlos, porque también mantenerlos a temperatura ambiente puede generar una contaminación por salmonela. Correcto. Entonces, por eso más en lugares calientes. Mucho más en lugares calientes. Y también es muy importante respetar el tema de la fecha de caducidad, que muchas veces viene marcado, pero también no pasar de tal vez unas 2 semanas de almacenamiento para su consumo. Siempre la pruebita esta del vaso de agua nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Mientras más flote, es menos fresco el huevo también. Es un tip muy bueno, pero lo que nos está diciendo nuestra invitada, limpiarlos, lavarlos, siempre va a ser clave. También mantenerlos a una temperatura que no sea de riesgo y peligro. Vamos a tener más adelante una segunda parte porque vamos a hablar de cómo lavar las frutillas también, porque hay una serie de productos que están corren mucho riesgo de tener un riego quizá que a veces no sabemos que puede estar mezclado con aguas negras. Entonces vamos a hablar también de todo eso, de cómo se debería almacenar. Miren ustedes, hortalizas, frutas, todo esto, no se lo pierdan. Creo que este es un aporte clave para que nosotros, primero, nos duren más y mejor nuestros alimentos y segundo, no corramos riesgos. Así es que junto a Tania Arias, ingeniera en alimentos, estaremos aprendiendo muchas cosas para que estemos muy saludables. No se lo pierdan. Mientras tanto, don Martín y Quintana, volvemos con usted y vendremos por acá. Cuéntenos, don Martín. Y está sobre la mesa, que es Desde la Cocina, junto a Tania Arias. Ella es ingeniera de alimentos y nos está dando esos consejos para no cometer errores en la cocina. Y esto es para su diario vivir cocinando o su emprendimiento culinario. Tania, gracias nuevamente por tu presencia. A ver, almacenamiento, lavado de alimentos. ¿Cómo deberíamos desinfectar? ¿Qué nos puede servir? Hoy tenemos estos desinfectantes que están a la venta en tiendas y supermercados. Unos son con yodo. ¿Qué nos recomiendas tú? Bueno, primero hay que considerar el tema del transporte y el almacenamiento, porque todo empieza desde cuando nosotros hacemos la compra. Correcto. Entonces, una vez que se hace la compra, una sugerencia súper práctica es separar en fundas tanto las cosas que son, por ejemplo, de limpieza, pueden ser los cárnicos, los lácteos, las frutas, no mezclarlas dentro de la misma funda porque pueden
filtrarse la leche o cualquier cosa. Entonces, una cosa súper práctica, las fundas por colores, no importa qué color. Otra cosa súper importante es el almacenamiento. En el caso del almacenamiento se recomienda, dependiendo de que si son frutas, verlas en un almacenamiento a temperatura ambiente. Correcto. O hay algunas que se pueden refrigerar. Un tip súper interesante es cómo está almacenado en un supermercado. Entonces, si yo lo veo dentro de una refrigeradora, es recomendable hacerlo también en la refrigeradora de casa. Y también por separaciones. Entonces, no mezclar dentro de la refri alimentos que son de diferentes tipos. En cuanto al tema del lavado, entonces vamos a hacer el lavado dependiendo de lo que sea. En el caso de una verdura, pues se lo puede hacer tanto con el agua, se recomienda también cloro. Hay diferentes productos ahorita en el mercado que también se recomienda utilizar, que pueden ser orgánicos o que también pueden no generar residuos, que es lo más importante. Además de esto, en el caso de las frutillas, por ejemplo, tenemos alimentos como las frutillas, como la lechuga, que tienen contacto directo con la tierra. Entonces, esto genera ya una contaminación cruzada. Correcto. Para el caso de las frutillas, por ejemplo, es algo súper importante como que retirar el residuo verde, pero no lavarlas. Ya. Esto se debe almacenar. Deben lavarse el momento del consumo, porque si yo las lavo, esto ya va a generar humedad, exacto, que va a proliferar microorganismos, hongos normalmente. Ajá. En el caso de las verduras, igual con cloro, desinfectantes. Eso, y también algo súper importante, el tema de las tablas de picardo, que deben ser preferible de 2 colores distintos y preferible que sean de cristal o de plástico. Muchísimas gracias, qué pena, creo que debemos tener una segunda parte de esto. Tene, por favor, le comprometemos, si es tan gentil. Tema realmente importante e interesantísimo. Tania Arias, junto a nosotros, ingeniera en alimentos. Usted tómelo en cuenta a todos estos tips para su emprendimiento, para su diario vivir en la cocina. Queridos compañeros, cuéntenos, por favor. Aquí estamos, miren lo que yo tengo aquí. Las entradas. Las entraditas. Vamos a conocer, tienen que por ser pendientes favor. a nuestro Instagram, que ahí vamos a revelar los 3 ganadores de los pases dobles de las entradas para que hoy noche a las 7 de la noche se vaya a ver la película Sonidos de Libertad. Exactamente. Una vez que se cierre el programa, publicaremos ahí en la foto donde Martín, ¿cómo es que estás? Así. Vaya, sí. Eso. Y que me siga, ¿no? Me tiene que seguir. Para conocer a los ganadores de estas entradas. Así que ya saben, por favor, vayan a ver. Si no se ganan las entradas, también apoye esta película, que es muy buena, su contenido es espectacular. Revise en YouTube si quiere un poco más sobre esta película. Muy bien, y con eso les agradecemos, pero les dejamos con ritmo. ¡Bomba! Gracias.